Hola chicos, ¿qué tal? Tal vez me recuerden de videos como justificación o me vean en videos como análisis de datos cuantitativos. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz Gómez, soy PTC de Ciencias de la Salud y en este caso vamos a hablar de variables. Cuando nosotros hacemos una investigación o planteamos un tema, es necesario que nosotros definamos qué es una variable. Y una variable es una descripción verbal escrita del concepto o característica que se desea medir. Cuando hablamos de una definición operacional de una variable, estamos intentando dar una descripción detallada y específica de cómo se medirá la variable y esto debe de ser en términos que sean objetivos y cuantitativos. Entonces, ¿por qué nos sirve en este momento hacer bien este trabajo? Porque a fin de cuentas esto es lo que nos dará validez sobre la serie de resultados que obtengamos y tendremos bien claro qué tipo de resultado es el que queremos obtener. Entonces, primero tenemos que definir qué tipos de variables hay. Y entonces vamos a tener variables que son cualitativas o categóricas. Estas variables son todas aquellas que se pueden ser calificadas en categorías o grupos, por ejemplo, género, masculino, femenino, raza, religión, entre otros. Tenemos también las variables que son cuantitativas. Todas aquellas variables cuantitativas pueden ser medidas numéricamente, por ejemplo, cuando preguntamos edad, el peso, la altura. Tenemos un tipo de variable que llamamos discreta. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar solo un número finito o que sea contable dentro de un cierto valor, como preguntar número de hijos, número de libros leídos en un año, etcétera. También tenemos las variables que son continuas y aquellas son las que pueden tomar un número infinito de valores en un intervalo determinado. Por ejemplo, nuevamente tenemos la edad, la altura, entre otros. Asimismo, vamos a tener variables que les vamos a llamar independientes, ya que se manipulan o controlan un experimento y se consideran la causa de cambio de las variables que son dependientes. Asimismo, tendremos variables que son dependientes y estas se miden o observan en un experimento y son la consecuencia de cambios en las variables independientes. Recuerden que debemos de tomar en cuenta que una variable puede ser de un tipo dependiendo del contexto en el cual se esté manejando. Ya habíamos mencionado la edad. La edad puede ser una variable que va a ser discreta para un estudio sobre, digamos, la frecuencia de lectura de libros, pero puede ser una variable continua cuando se trata de un estudio sobre la relación entre la edad y la presión arterial. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, nosotros debemos de saber que esta variable puede cambiar en cuanto al tipo que tiene. Ya que conocemos los diferentes tipos de variables, debemos de saber en qué consiste el proceso de operacionalización de variables. Este consiste en definir y especificar las variables en términos cuantitativos y objetivos. Y como les había dicho antes, esto permite medir y comparar las variables de manera consistente y confiable. A fin de cuentas, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, nosotros tenemos diferentes variables que pueden o no pueden intervenir en el resultado que nosotros esperamos. Es decir, eh, si yo tengo variables como la edad, el peso, la talla, sobre algún tipo de condición como peso normal, sobrepeso, obesidad, entonces, ¿qué tanto influye la edad como variable para contribuir al proceso que trato de estudiar, como la obesidad, o qué tanto contribuye la frecuencia de consumo de un cierto alimento, o qué tanto, cuántas veces como al día, qué tipo de alimentos consumo. Todos estos se convierten en variables
y a fin de cuentas vamos a necesitar compararlas para saber cuál es la variable que más influye en el resultado que yo espero. Entonces, un gran paso que debemos de hacer es operacionalizar estas variables. ¿Cómo hacemos este proceso? Bueno, lo primero que tengo que hacer pues es identificar la variable, ¿no? Esto lo debemos de hacer pensando en la variable que se desea medir y estudiar. Este puede ser un concepto que a fin de cuentas es abstracto o una característica que puede ser observable en un grupo de investigación. Luego de ahí tenemos la definición de la variable. Una vez que ya la tenemos clara, pues debemos de definirla de manera clara y precisa. Esta definición debe de ser lo suficientemente amplia para que incluya todas las características relevantes de esta variable, pero debe de ser específica para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Como les había dicho antes, la edad debemos de definirla de acuerdo al contexto en el que la vamos a ocupar. Luego debemos de hacer la especificación de la variable operacional. Entonces aquí de lo que se trata es de explicar cómo se va a medir esta variable. Esto puede ser a través de un cierto instrumento específico, a través de una cierta metodología, y aquí nos permite saber qué tipo de elemento nos va a servir para medir la variable que estamos planteando. Para esto, posteriormente tendremos que seleccionar un instrumento de medición y este instrumento de medición nos va a dar el resultado o convierte a la variable operacional. Esto puede ser por medio de un cuestionario, puede ser por medio de una escala de medida, puede ser una observación directa y por último tendremos que validar el instrumento para poder garantizar que es preciso, confiable y que el resultado que se está obteniendo pues es el adecuado para lo que yo pretendo investigar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una tablita de operacionalización de variables. Si se fijan, aquí tenemos la edad, tenemos como variable la procedencia, el grado de instrucción, el estado civil, el tiempo de convivencia, la actividad sexual, el número de parejas. Entonces, todas estas son variables que a fin de cuentas están interviniendo en el proceso que yo pretendo estudiar. Aquí, si ustedes observan, lo que falta es definir de manera operacional esta variable. Por ejemplo, procedencia, pues lo podemos definir como el lugar del cual procede una persona con ciertas características y lo podemos definir como costa, sierra o selva. Aquí vamos a definirlo como la edad cronológica desde el momento del nacimiento hasta el momento actual, que serían los años cumplidos, y así vamos definiendo cada una de estas variables. Ahora, nosotros debemos de ver qué tipo de variable es la que tenemos, si es cuantitativa o cualitativa, y debemos de ir definiendo qué tipo de variable es. Posteriormente vamos a ver la escala. Acuérdense que teníamos unas variables de intervalo, nominales, ordinales, nominal, de razón, y aquí nosotros vamos a plantear el tipo de variable de la cual estamos hablando. Recuerden que teníamos discretas, teníamos variables dependientes, teníamos variables que eran continuas. Entonces aquí es a donde nosotros le damos ese valor y esa calificación a la variable para poder tener claro de qué tipo de variable se trata. El indicador, pues son exactamente los datos que darían cumplimiento a la característica que yo estoy definiendo. Si yo hablo de edad y mencioné en la definición que era el número de años cumplidos, pues el indicador va a ser los años cumplidos hasta el momento en el que se está realizando el instrumento, que en este caso es una encuesta. La procedencia, pues el indicador es que la persona nos diga si es de la costa, la sierra, la selva. Esto lo hacemos a través de una encuesta y
una parte importante es cómo voy a codificar yo cada una de estas variables para los análisis que voy a realizar posteriormente. Si la persona refiere que es de la costa, le asigno el 1. Si refiere que es de la sierra, le asigno el 2. Si refiere que es de la selva, la codifico con el número 3. Así cuando yo tenga toda una matriz de datos, yo ya sé que todos los que en procedencia tengan el número 1 vienen de la costa y que todos los que tienen el número 3 vienen de la selva. De esta manera se va haciendo con cada una de las variables y se forma esta estructura que se conoce como matriz de operacionalización de una variable. Y en ese sentido, esto nos funciona para poder tener un orden y una medición más confiable de cada uno de estos elementos que se van a analizar posteriormente dentro de nuestra metodología para el análisis cuantitativo y también se van a expresar en los resultados. Así es que, pues no olviden ustedes hacer la definición de sus variables, hacer su matriz y cualquier duda, ya saben que aquí estamos en la pecerita y aquí nos encuentran para cualquier cosa. Un gusto. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues por el momento es todo. Bye.